sombras me escondiste, desde el vientre me apartaste, me llamaste por mi nombre, te glorificarás en mí. Abba, Padre, tu Hijo soy. Abba, Padre, mi primer amor. Corro a tus brazos, pertenezco a ti. Abba, Padre, tu Hijo soy. En tus sombras me escondiste, desde el vientre me apartaste, me llamaste por mi nombre, te glorificarás en mí. Abba, Padre, tu Hijo soy. Abba, Padre, mi primer amor. Corro a tus brazos, pertenezco a ti. Abba, Padre, tu Hijo soy. Vuelvo a mi hogar, donde soy libre, donde me amas, tu esencia. Vuelvo a mi hogar, yo no soy huérfano, yo no estoy solo, mi presencia. Vuelvo a mi hogar, donde soy libre, donde me amas, tu esencia. Vuelvo a mi hogar, yo no soy huérfano, yo no estoy solo, mi presencia. Abba, Padre, tu Hijo soy. Abba, Padre, mi primer amor. Corro a tus brazos, pertenezco a ti. Abba, Padre, tu Hijo soy. Abba, Padre, tu Hijo soy. Abba, Padre, mi primer amor. Corro a tus brazos, pertenezco a ti. Abba, Padre, tu Hijo soy. Hermanos, buenas noches, que Dios me los bendiga. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a cada uno de ustedes. Hoy, como de costumbre, los viernes a las 7:30 de la noche vamos a tener nuevamente un servicio de oración para darle gracias a Dios, para estudiar su palabra y también para elevar juntos nuestras plegarias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo al Padre de toda gloria. Así que yo quiero invitarles a que busquen en la Biblia la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas capítulo 10 versículo 26 al 27. En estos dos versículos vamos a basar nuestra meditación.
Mientras ustedes buscan en su palabra, quiero hacer una oración para darle gracias a Dios y pedir su bendición sobre esta meditación en su palabra. Padre, te queremos dar las gracias en el nombre de tu Hijo amado por todos tus favores y por todas tus bendiciones. Gracias, mi Dios, por abrazarnos y llenarnos con tu amor. A través de él nos das seguridad, eliminas la incertidumbre y el temor y el miedo y nos haces vivir, mi Dios, seguramente, con seguridad. Padre, permite que en esta hora nosotros te alabemos y te glorifiquemos. Háblanos a nuestro corazón. Transforma, mi Dios, nuestro ser interior por medio de la obra de tu Espíritu Santo y el consejo de tu palabra. Señor, bendice a todos tus hijos, bendice a toda tu creación. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Quería recordarles, hermanos, que esta es una continuación del tema que comenzamos hace 2 semanas, hace 15 días atrás, y el título de este tema es Renueva tu corazón, sé como Cristo. Acuérdense, nosotros podemos llegar a ser semejantes a Cristo a través de la renovación de nuestro corazón. Hoy quiero compartir un concepto importante en este tema y el concepto es que para poder tener cuidado de las cosas necesitamos tener un conocimiento básico de cómo funcionan las cosas. El entendimiento en realidad es la base del cuidado de todas las cosas. Y quiero darles un ejemplo, hermano. Cuando nosotros compramos una planta, por ejemplo, en esta tienda de Home Depot, ya sea grande o pequeña, la mayor parte de estas plantas traen un papel o una viñeta. En ella se nos da información acerca de las características de esta planta que estamos comprando. Por ejemplo, si es una planta que la debemos de poner en el sol o en la sombra. Si dura todo el año o dura una temporada. Cuánto de agua necesita a la semana o diariamente. Información como esa se nos brinda cuando compramos una planta, acerca de esa planta, con el único objetivo que podamos tener un mejor cuidado de esa planta. De igual manera, nosotros necesitamos tener un entendimiento, un conocimiento básico acerca de cómo funciona nuestro corazón si es que queremos tener cuidado de nuestro corazón. Para cuidar de nuestro espíritu nosotros necesitamos entenderlo. Ahora vamos a leer el versículo 26 y el 27 del capítulo 10 de Lucas. Estos 2 textos los cito, hermanos, en primer lugar, porque en él se hace una clara referencia a nuestro ser interior. No solamente eso, sino que también en este texto se nos dice cuál es el ideal de Dios para cada uno de nosotros. El ideal de Dios es que nosotros le amemos con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma. No sé si eso sea cierto en la vida de cada uno de nosotros, solamente lo sé yo y Dios lo sabe, mas sin embargo, actualmente no sé si eso sea cierto, mas sin embargo, eso es posible que sea cierto. Es posible que yo llegue a amar a Dios como se nos dice en estos versículos. Dice así el versículo 26, Jesús responde a una pregunta que le hizo un hombre de cómo él puede o qué debe de hacer para heredar la vida eterna. Jesús le contesta, ¿qué está escrito en la ley? Le pregunta Jesús. ¿Cómo la interpretas tú? Versículo 27. Como respuesta a este hombre, citó un versículo de Deuteronomio que dice así, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Esta es una clara referencia al ser interior del hombre, al espíritu del hombre o al corazón del hombre. Dios le habla por medio de esta palabra a la parte más importante de nuestro ser, o sea, el corazón. El corazón es el centro ejecutivo de la vida.
El corazón es el principal funcionario ejecutivo de una persona. El corazón es el lugar donde se toman las decisiones y se hacen las elecciones. En el corazón hay 6 aspectos esenciales que lo componen o características de nuestro corazón. El primero de ellos es los pensamientos. En los pensamientos se encuentran imágenes, conceptos, juicios y conclusiones. El segundo aspecto importante de nuestro ser son los sentimientos, y los sentimientos están compuestos por sensaciones y emociones. Algunas de ellas son buenas, otras de ellas son malas. Algunas de esas emociones son agradables, otras son dolorosas. El tercer aspecto de nuestro ser interior es la voluntad. Por medio de la voluntad nosotros hacemos elecciones o decisiones, y también tiene que ver con nuestro carácter. El cuarto aspecto importante de nuestro ser es el cuerpo. Por medio del cuerpo nosotros tenemos una relación con este mundo físico. El quinto aspecto importante de nuestro ser es el contexto social. Nosotros los seres humanos somos personas que necesitamos relacionarnos con los demás, en primer lugar con Dios y también con los demás seres humanos. No solamente eso, sino que también pertenecemos a una estructura social, y es que somos seres sociables. Ese contexto social en el cual vivimos es parte o es un aspecto importante de nuestro ser. Y por último, el aspecto número 6 es el alma. El alma es el factor que integra todos los elementos de una persona. El alma es lo que pone a relacionarse todos estos aspectos dentro de cada uno de nosotros. El ideal de la transformación espiritual es que todas las partes esenciales de mi ser, como el pensamiento, los sentimientos, la voluntad, el cuerpo, el alma y el contexto social, todos estos aspectos esenciales de mi ser estén organizados alrededor de Dios. En otras palabras, que nosotros lleguemos a amar a Dios tal como está escrito en su palabra, con todo nuestro ser, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Aquello que capacita nuestra voluntad, hablando acerca de los pensamientos, es aquello que capacita nuestra voluntad. Esto es lo que necesitamos entender acerca de los pensamientos. Los pensamientos es lo que nos capacita nuestra voluntad. O sea, nosotros no podemos elegir algo a menos que tengamos cierta información. Por medio de él o por medio de los pensamientos, nuestra conciencia penetra las profundidades, ya sea del pasado, del presente y del futuro. Acuérdense de esta frase que nosotros decimos que recordar es volver a vivir. A través de la conciencia o a través del pensamiento nosotros podemos llegar hacia el pasado y volver a vivir las cosas que pasaron en nuestra vida anteriormente. Esto lo hace el pensamiento mediante el razonamiento y mediante también el cuestionamiento. Los pensamientos son una parte esencial, es una característica de nuestro ser. Número 2, los sentimientos son otra parte importante de nuestro ser. Los sentimientos son sensaciones agradables y algunas veces no agradables, sino dolorosas. Por lo general van siempre junto a los pensamientos. O sea, nosotros no podemos tener sentimientos sin antes tener pensamientos. Cuando yo pienso en algo, entonces tengo un sentimiento acerca de lo que yo estoy pensando. De hecho, yo tengo un sentimiento positivo o negativo de lo que nosotros pensamos. Esto es importante. Los sentimientos siempre van de la mano con nuestros pensamientos. Luego, en nuestro ser está la voluntad, que es otro aspecto importante de nuestro ser. La voluntad es la capacidad para originar algo que de otro modo no existiera. La voluntad nos lleva a la creatividad y a originar algo que de otra manera no existiera.
Todo lo que existe hoy en día es porque alguien tuvo la voluntad de originarlo, o de producirlo, o de crearlo. La voluntad es el poder para hacer lo que es bueno, y también es el poder para hacer lo que es malo. La voluntad nos lleva a aprobar lo bueno y muchas veces a aprobar lo malo, desafortunadamente. Este poder lo tenemos todos los seres humanos, sin excepción, de manera que nadie nos obliga a hacer el bien, ni tampoco nadie nos obliga a hacer lo malo. Nuestro sí o nuestro no es la respuesta libre a toda situación, y esta es la razón por la cual Dios nos hace responsables de nuestras elecciones. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado una voluntad propia. Nosotros aprobamos o desaprobamos algo. Nosotros decimos sí o no a toda circunstancia de nuestra vida. Un buen ejemplo de ello es la tentación. La tentación no es otra cosa sino un pensamiento hacia el mal más la inclinación hacia el mal. Cuando yo tengo un pensamiento sobre un pecado específico y luego tengo el deseo en mi corazón de hacer ese pecado específicamente, entonces estoy experimentando una tentación. La tentación es el pensamiento hacia el mal y también es la inclinación hacia el mal. Entonces yo experimento una tentación. Hasta ese punto yo no he pecado, porque luego debe de intervenir la voluntad. Una vez que estoy experimentando la tentación, o sea, el pensamiento más la inclinación hacia el mal, yo voy a aprobar o desaprobar esa tentación. El pecado solo se produce si yo digo sí a la tentación. Pero acuérdense, porque tengo una voluntad libre, yo también puedo decir no a la tentación. Y entonces yo no he pecado. Pero si digo sí a la tentación, entonces yo he pecado. El otro aspecto importante de nuestro ser es el cuerpo. Por medio de él existimos en este mundo físico y nos llegamos a convertir en la persona que seremos eternamente. Eso será por medio de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es nuestra fuente de energía. Algunos le han llamado al cuerpo nuestro transformador personal. El cuerpo es donde nos encontramos con los demás. Por medio del cuerpo interactuamos los unos con los otros. El cuerpo es esencialmente social. El cuerpo es una parte importante de nuestra identidad. Dios me dio un cuerpo a través de mis padres. Y mi cuerpo ha heredado las características genéticas tanto de mi mamá como de mi papá. Y esa es parte de mi identidad. Eso lo logro yo, o sea, una identidad por medio de el cuerpo. El cuerpo también es el lugar donde nosotros vivimos. El cuerpo es una parte de nuestra. Nosotros le entregamos, una parte de nuestras elecciones al cuerpo, de tal manera que el cuerpo llega a tener esta participación, elige muchas veces antes que nosotros lo hagamos, o sea, que el espíritu o el corazón o la voluntad lo haga. Piense en esto, hermanos, cuando nosotros estamos manejando un automóvil, hacemos cosas automáticamente. Nosotros podemos estar cantando, nosotros podemos incluso estar orando, nosotros podemos estar hablando con alguien, escuchando una música, mas sin embargo, como si fuese otra persona, el cuerpo va llevando a cabo la dirección de ese vehículo, va tomando decisiones. Él frena, acelera, mueve el carro para un lado o para el otro, sin preguntarnos a nosotros. Es porque nosotros hemos hecho una especie de subcontrato con el cuerpo y le hemos dado a él la habilidad de que elija ciertos aspectos importantes de nuestra vida. El cuerpo en realidad llega a actuar sin que nosotros pensemos, ya que el cuerpo ha sufrido la influencia del pecado y la influencia de este mundo. En realidad llega a frustrar al espíritu. Muchas veces se anticipa a nuestro espíritu y hace lo que él quiere.
Esto es lo que el apóstol Pablo dijo en la carta a los Romanos, capítulo 7, versículo 17. Dice así el apóstol Pablo, hablando acerca de hacer lo que uno aborrece. Dice, si yo hago lo que aborrezco, en ese caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Ya que el cuerpo ha tenido esta influencia del pecado y del mundo, muchas veces se antepone a nuestro espíritu. Y cuando nuestro espíritu quiere hacer lo que le agrada a Dios, él se antepone primero y hace no lo que le agrada a Dios, sino lo que le agrada a mi cuerpo, o sea, el pecado. Entonces, dice el apóstol Pablo, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí, en mi cuerpo. La buena noticia es que el cuerpo puede ser reformado. El cuerpo puede convertirse en un aliado de la meta de ser como Cristo. Es más, yo diría que para poder ser como Cristo, nuestro cuerpo tiene que ser reformado. Muchas veces, hermanos, nosotros creemos que el cuerpo es malo, ya que la Biblia dice de que está pervertido, que tiene una inclinación hacia el mal, que la carne no puede agradar a Dios, mas sin embargo Dios ha hecho que el cuerpo suyo, que mi cuerpo, que nuestro cuerpo sea el templo y la morada del Espíritu Santo. Dios tiene un enorme interés en transformar o reformar nuestro cuerpo de tal manera que nosotros podemos llegar a ser como Cristo. El otro aspecto importante de nuestro ser interior es el contexto social. El ser humano necesita arraigarse en otros. En primer lugar, necesita arraigarse en Dios y también en los seres humanos. Dios es ese otro ser supremo social en el cual nosotros necesitamos estar o tener una relación con Él. Por eso nosotros pensamos más en Él que en cualquier otra cosa en esta vida, más que el dinero, más que la familia, más que el trabajo, más que en cualquier otro sueño. Nosotros pensamos en Dios más que en cualquier otra cosa. Por naturaleza, lo hacemos así por instinto, porque Dios es ese otro ser con quien el ser humano desea tener una relación personal con Dios. Nuestra relación con los demás no puede separarse de la relación con Dios. No podemos tener una relación con los demás sin tener una relación con Dios. De igual manera, nuestra relación con Dios no puede separarse de nuestra relación con los demás. El apóstol Juan lo dijo de esta manera: ustedes no pueden ustedes no pueden decir que aman a Dios y aborrecen a los demás, porque ¿cómo es posible que aman a Dios a quien no ven, pero aborrecen a los demás a quienes ven? Acuérdense de esto, hermano. El ser humano es un ente social que necesita relacionarse con otros. Y ese otro es Dios en primer lugar, y en segundo lugar los demás son ese otro. Nosotros necesitamos estar cerca y convivir e interactuar con los demás. El contexto social es una parte importante, un aspecto, una característica de nuestro ser. Por último, el aspecto número 6, o la característica número 6 de nuestro ser interior es el alma. El alma comprende y organiza la totalidad de la persona. El alma comprende y organiza la totalidad de la persona. A menudo a mí me hacen esta pregunta: ¿qué es el alma? Y no es tan difícil de entender. Piensen ustedes en el cuerpo, por ejemplo. En el cuerpo, se integran todos los miembros y órganos. No solamente se integran o están aquí presentes, sino que se relacionan los unos con los otros. En él encontramos la cabeza, los ojos, orejas, nariz, boca. En él encontramos un corazón, un hígado y todos los órganos que están adentro de nuestro cuerpo. Pero no solamente en él están integrados todos estos miembros y órganos, sino que también en él se relacionan los unos con los otros. Así como en el cuerpo se integran y se relacionan nuestros miembros y nuestros órganos, en el alma
se integran y se relacionan los aspectos importantes de nuestro ser, como pensamientos, sentimientos, voluntad, cuerpo, alma, contexto social, etc. Nosotros incluso podemos interactuar con el alma, podemos hablar con ella. El salmista lo hacía. En el Salmo número 42, versículo 5, dice esto: ¿por qué te abates, alma mía? Esta es una pregunta que el salmista le hace a su propia alma. Sin duda alguna que en ese momento su alma estaba triste, estaba turbada por alguna razón que no se nos dice acá. Luego dice: ¿por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. No solamente cuestiona el estado de su alma, que la describe como está abatida y turbada, le da un consejo a su alma y le dice: espera en Dios. Nosotros de igual manera podemos tener esta participación o podemos interactuar con nuestra alma, o sea, animarnos a nosotros mismos, consolarnos o motivarnos o inspirarnos a nosotros mismos. Y cuando lo hacemos, le estamos hablando a ese lugar donde se integran todas las partes esenciales de nuestro ser interior, lo cual es el alma. Para concluir, la transformación en realidad no es el resultado de un simple esfuerzo humano. La transformación tampoco es el resultado de algo que se consigue presionando la voluntad o el corazón del ser humano. La transformación es la obra del Espíritu Santo en cada uno de estos aspectos que componen nuestro ser interior. La transformación es la obra del Espíritu Santo reformando nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestra voluntad, nuestro cuerpo, nuestro contexto social y también nuestra alma. Dios quiere reformar cada uno de estos aspectos que componen nuestro ser interior. Hermano, nosotros necesitamos conocer o tener un conocimiento, un entendimiento para poder cuidar de nuestro corazón. Y esto es lo que Dios quiere hacer. Yo quería compartir esto con ustedes, hermanos, porque si bien es cierto, muchos de nosotros tenemos dificultades para amar a Dios como Él espera que nosotros lo hagamos, también es cierto que eso es posible si es que no es verdad o si es que no es una realidad en nuestra vida. El ideal de Dios es que nosotros lleguemos a ser como su Hijo amado, como nuestro Señor Jesucristo. Mientras Él estuvo sobre la faz de la tierra, Cristo en la humanidad amó a Dios como Dios es digno de ser amado. Al igual que nuestro Señor Jesucristo, también nosotros podemos amar a Dios siempre y cuando le permitamos al Espíritu Santo reformar o transformar cada uno de estos aspectos esenciales de nuestro ser interior. Gloria a Dios por ello. En el tiempo que nos queda, quiero hacer una oración para pedirle a Dios por las personas que están enfermas, también para pedirle a Dios que consuele el corazón de aquellos que han perdido un ser querido y para darle punto final a este servicio. Ayúdame a orar. Bendito Señor, en el nombre de tu amado Hijo, te queremos pedir por todos los que hoy están débiles, sufren el dolor de una enfermedad. Señor, te pedimos que te glorifiques a ti mismo en la sanidad de tu creación. Solamente tú, mi Dios, puedes sanarnos. Puedes hacer libre nuestro cuerpo y nuestra alma, nuestro espíritu, de cualquier debilidad. Señor, que la incertidumbre y el miedo desaparezcan. Que por tu presencia, por tu amor, mi Dios, nosotros seamos libres de todo miedo, de todo temor, y que vivamos con seguridad, porque tú nos amas eternamente. Padre, también te pedimos que consueles el corazón de quienes han perdido un ser querido. Padre, confórtales,
con la esperanza gloriosa que tenemos de la vida eterna. Señor, ayúdanos a recordar que tenemos una esperanza de vivir en tu presencia, que si hemos creído en Cristo Jesús, veremos tu gloria, que no moriremos, sino que viviremos para siempre. Señor, te damos las gracias por este momento. Yo te pido, Señor, que consueles el corazón de todo tu pueblo, que nos animes y que nos permitas, mi Dios, amarte como tú te mereces, con toda la fuerza de nuestro ser, con toda la fuerza de nuestra alma, con toda la fuerza de nuestra mente. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, que Dios me los bendiga. Espero saludarles nuevamente este próximo domingo a las 10 de la mañana. Será hasta pronto.